La marca de la bestia. Tus dioses y mis dioses, ¿sabes tú, sé yo, cuáles son más fuertes? Proverbio hindú. Al este de Suez, afirman algunos, cesa el control directo de la providencia. Allí el hombre es entregado al poder de los dioses y demonios de Asia, y la providencia de la Iglesia de Inglaterra solo ejerce una supervisión ocasional y modificada en el caso de los ingleses. Esta teoría da razón de algunos de los horrores más innecesarios de la vida en la India. Se puede ampliar hasta aplicarla a mi relato. Mi amigo Strickland, de la policía, que sabe tanto de los nativos de la India como es posible saber sin daño para el hombre, puede ser testigo de los hechos de este caso. Dumois, nuestro médico, también vio lo que Strickland y yo vimos. Las deducciones que sacó de las pruebas eran completamente erróneas. Ahora está muerto. Murió de una forma bastante curiosa, que ha sido descrita en otro lugar. Cuando Fleet llegó a la India, tenía un poco de dinero y algunas tierras en el Himalaya, cerca de un lugar llamado Dharamsala. Ambas propiedades las había heredado de un tío y vino a la India a explotarlas. Era un hombre grande, pesado, genial e inofensivo. Su conocimiento de los nativos, por supuesto, era limitado y se quejaba de las dificultades de la lengua. Fleet bajó por su estancia en las montañas a pasar la noche de fin de año en la guarnición y se quedó en casa de Strickland. En la velada de fin de año había un gran banquete en el club y el alcohol corría profusamente. Cuando hombres procedentes de los confines más lejanos del imperio se reúnen, tienen derecho a la juerga. La frontera había enviado un contingente de soldados de un cuerpo especial que no habían visto más de 20 rostros blancos en un año y que estaban acostumbrados a cabalgar 15 millas para cenar en el fuerte más próximo, arriesgándose a encontrarse con una bala kibere en donde tendrían que hallar sus tragos. Se aprovecharon de su novedosa seguridad porque trataron de jugar al billar con un erizo que encontraron en el jardín y uno de ellos llevó el marcador por la habitación entre los dientes. Media docena de colonos habían venido del sur y hablaban de caballo con el mayor mentiroso de Asia, que trataban de contar sus mejores historias. Todo el mundo estaba allí y se produjo un cerrar filas general y un balance de las bajas en muertos o incapacitados producidas durante el año anterior. Fue una noche muy remojada y recuerdo que cantamos Auld Lang Syne con los pies en la copa del campeonato de polo y la cabeza entre las estrellas, y juramos que éramos todos amigos queridos. Luego algunos de nosotros nos fuimos a anexionar Birmania y otros a tratar de abrir el Sudán para ser abiertos por los sudaneses entre aquellos matorrales crueles en las afueras de Suakim, y otros encontraron estrellas y medallas. Algunos se casaron, lo cual estaba mal, y otros hicieron otras cosas que eran peores, y el resto de nosotros permanecimos con nuestras cadenas y luchamos por hacer dinero con insuficiente experiencia. Fleet empezó la noche con jerez y bitter. Bebió champán sin interrupción hasta el postre y después el crudo y raspón vino de Capri, tan fuerte como el whisky. Tomó Benedictini con el café, 4 o 5 whiskies con soda para mejorar sus golpes en el billar y siguió con cerveza y dados a las 2:30, coronándolo todo con coñac añejo. En consecuencia, cuando a las 3:30 de la madrugada salió a una helada de 10 grados bajo cero, se enfadó sobremanera porque su caballo tosía e intentó hacer el salto de la rana sobre la silla. El caballo se escapó y se fue a su establo, así que Strickland y yo formamos la guardia del deshonor para llevar a Fleet a casa. Nuestro camino atravesaba el bazar junto a un templo pequeño de Hanuman, el dios mono, que es una divinidad importante digna de respeto.
Todos los dioses tienen sus cosas buenas, como las tienen todos los sacerdotes. Personalmente, le concedo mucha importancia a Hanuman y soy amable con su gente, los grandes monos grises de las montañas. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar un amigo. Había una luz en el templo y al pasar oímos voces de hombres salmodiando unos himnos. En un templo nativo los sacerdotes se levantan a cualquier hora de la noche para honrar a su dios. Antes de que pudiéramos hacer nada para impedirlo, Fleet subió corriendo las escalinatas, les dio unas palmaditas en la espalda a 2 sacerdotes y con toda gravedad pulverizó la colilla en la frente de la imagen de piedra roja de Hanuman. Strickland trató de llevárselo a rastras de allí, pero él se sentó y dijo con toda solemnidad: «¿Ven eso? La marca de la bestia. Yo la he hecho. ¿No es bonita?». Medio minuto después el templo estaba lleno de vida y de ruidos y Strickland, que conocía las consecuencias de contaminar a los dioses, dijo que podría ocurrir una serie de cosas. Él, en virtud de su posición oficial, su larga residencia en el país y su debilidad por mezclarse con los indígenas, era conocido de los sacerdotes y se sintió infeliz. Fleet seguía sentado en el suelo y se negaba a moverse. Decía que el bueno de Hanuman era una almohada muy suave. Entonces, sin previo aviso, un hombre de plata salió de un recoveco de detrás de la imagen del dios. Estaba absolutamente desnudo en aquel amargo frío, y su cuerpo brillaba como plata cubierta de escarcha, porque era lo que la Biblia llama un leproso tan blanco como la nieve. Además no tenía rostro porque hacía años que era leproso y la enfermedad había hecho mella en él. Nosotros 2 nos inclinamos para levantar a Fleet y el templo se llenaba y llenaba con gente que parecía surgir de la propia tierra, cuando el hombre de plata se precipitó por debajo de nuestros brazos, haciendo un ruido exactamente igual al chillido de una nutria. Abrazó al cuerpo de Fleet, sobre cuyo pecho dejó caer la cabeza antes que tuviéramos tiempo para arrancarle de allí. Luego se retiró a un rincón donde se sentó chillando mientras la multitud bloqueaba todas las puertas. Los sacerdotes parecían muy airados hasta que el hombre de plata tocó a Fleet. Aquel abrazo, al parecer, les calmó. Después de unos minutos de silencio, uno de los sacerdotes se acercó a Strickland y le dijo en perfecto inglés: «Llévate de aquí a tu amigo. Él ya ha terminado con Hanuman, pero Hanuman no ha terminado con él». La multitud nos abrió paso y llevamos a Fleet hasta la carretera. Strickland estaba muy enfadado, decía que podían habernos acuchillado a los 3 y que Fleet debería dar gracias a su buena estrella por haber escapado sano y salvo. Fleet no dio las gracias a nadie. Dijo que se quería ir a la cama. Estaba maravillosamente borracho. Seguimos andando, Strickland en silencio y airado, hasta que a Fleet le entraron unos espasmos violentos de temblores y de sudor. Decía que los olores del bazar eran insoportables y se preguntaba cómo permitían que hubiera mataderos tan cerca de las residencias de los ingleses. «¿No huelen la sangre?», dijo Fleet. Por fin le metimos en la cama justo cuando empezaba a amanecer y Strickland me invitó a tomar otro whisky con soda. Mientras bebíamos habló del problema del templo y admitió que le dejaba completamente desconcertado. Strickland odia que le engañen los nativos, porque su dedicación a esta vida consiste en superarles con sus propias armas. Todavía no lo ha logrado, pero dentro de 15 o 20 años habrá hecho algunos pequeños progresos. «Deberían habernos apaleado», dijo, «en lugar de chillar entre nosotros. Me pregunto qué es lo que quieren. No me gusta lo más mínimo». Yo dije que el comité del templo pondría sin duda una querella criminal contra nosotros por insultar su religión. Había una sección del Código Penal de la India que se adecuaba exactamente a la ofensa de Fleet. Strickland dijo que no esperaba otra cosa y que rezaba para que lo hicieran. Antes de marcharme eché un vistazo a la habitación de Fleet y lo vi tendido sobre su lado derecho rascándose el izquierdo. Luego me fui a la cama, frío, deprimido y sintiéndome desgraciado a las 7 de la mañana.
A la 1 fui hasta casa de Strickland para interesarme por la cabeza de Fleet. Me imaginaba que estaría bastante dolorida. Fleet estaba desayunando y no se encontraba bien. Estaba de pésimo humor, porque no hacía sino insultar al cocinero por no haberle puesto unas chuletas casi crudas. Un hombre que puede comer carne cruda después de una noche de alcohol es una curiosidad. Se lo dije a Fleet y se rió. Se crían unos mosquitos muy raros por estas tierras, dijo. Me han acribillado, pero solo en un lugar. Déjame ver la picadura, dijo Strickland. Quizás se haya aliviado desde esta mañana. Mientras le preparaban las chuletas, Fleet se abrió la camisa y nos mostró, justo debajo de su tetilla izquierda, una marca que era reproducción exacta de las máculas. Los 5 o 6 puntos dispuestos en círculo, de la piel del leopardo. Strickland la miró y dijo: por la mañana estaba rosa, ahora se ha vuelto negra. Fleet corrió en busca de un espejo. ¡Por Júpiter!, dijo, ¿es asqueroso? ¿Qué es? No pudimos responderle. En ese momento llegaron las chuletas todas rojas y jugosas, y Fleet se tragó 3 de la forma más repugnante. Comía solo con las muelas de la derecha e inclinaba la cabeza sobre su hombro derecho mientras masticaba la carne con ruido. Cuando hubo acabado, se imaginó que se había comportado de forma extraña, porque dijo en tono de excusa: no creo que nunca me haya sentido tan hambriento, he engullido como un avestruz. Luego del desayuno, Strickland me dijo: no te vayas, quédate a pasar la noche. Dado que mi casa no estaba ni a 3 millas de la de Strickland, esta petición era absurda, pero Strickland insistió e iba a decir algo cuando Fleet interrumpió declarando con vergüenza que volvía a tener hambre. Strickland mandó a un hombre a mi casa en busca de mi ropa de cama y un caballo, y los 3 fuimos a las caballerizas de Strickland a pasar el rato hasta que fuese hora de ir a dar un paseo a caballo. El hombre que tiene debilidad por los caballos nunca se cansa de inspeccionarlos, y cuando 2 hombres matan el tiempo de esa manera, obtienen conocimiento y mentiras el uno del otro. Había 5 caballos en las caballerizas y nunca olvidaré la escena cuando tratamos de examinarlos. Parecían haberse vuelto locos. Se encabritaron, relincharon y casi destrozan sus estacas. Sudaban, tenían escalofríos, echaban espuma por la boca y estaban locos de miedo. Los caballos de Strickland le conocían tan bien como sus perros, lo que hacía el asunto más curioso todavía. Abandonamos las caballerizas por miedo a que los brutos nos derribaran en su ataque de pánico. Entonces Strickland se volvió y me llamó. Los caballos seguían asustados, pero nos dejaron que les dijésemos: tranquilo, que los acariciáramos, y apoyaron sus cabezas en nuestros pechos. No nos tienen miedo a nosotros, dijo Strickland. ¿Sabes una cosa? Daría 3 meses de paga porque Ultraje hablara. Pero Ultraje era mudo y lo único que podía hacer era arrebujarse contra su amo y resoplar, según la costumbre de los caballos cuando desean explicar cosas y no pueden. Fleet se acercó cuando estábamos en los establos y tan pronto como los caballos le vieron, les volvió a dar un ataque de pánico. A duras penas pudimos escapar del lugar sin que nos dieran una cos. Strickland dijo: no parecen quererte, Fleet. Tonterías, dijo Fleet. Mi yegua me seguirá como un perro. Fue hasta ella. Estaba suelta en una caballeriza, pero en cuanto corrió la tranca, la yegua corcoveó, le tiró al suelo y se escapó al jardín. Yo me reí, pero a Strickland no le divertía nada. Se llevó ambas manos al bigote y tiró de él hasta casi arrancárselo. Fleet, en lugar de ir a perseguir a su yegua, bostezó diciendo que tenía sueño. Fue a la casa a acostarse, que es una forma muy tonta de pasar el día de Año Nuevo. Strickland se sentó conmigo en las caballerizas y me preguntó si había notado algo raro en los modales de Fleet. Le dije que comía como una bestia, pero que esto podía ser el resultado de vivir solo en las montañas, fuera del ámbito de una sociedad tan refinada y elevada como la nuestra, por ejemplo. A Strickland no le hizo gracia. No creo que me escuchara, porque su frase siguiente se refirió a la marca del pecho de Fleet, y yo le dije que podía haber sido causada por las picaduras de las moscas, o que posiblemente se tratara de una mancha de nacimiento recién aparecida y que era visible ahora por primera vez. Y Strickland encontró propicia la ocasión para decirme que yo era un idiota. Ahora no te puedo explicar lo que pienso, dijo, porque me llamarías loco, pero tienes que quedarte conmigo los próximos días, si puedes. Quiero que observes a Fleet.
pero no me digas lo que piensas hasta que yo haya llegado a una conclusión. Pero es que tengo que cenar fuera esta noche, dije. Yo también, dijo Strickland, y también Fleet, por lo menos si no cambia de parecer. Paseamos por el jardín fumando sin decir palabra, porque éramos amigos y la conversación estropea el buen tabaco, hasta que se nos apagaron las pipas. Luego fuimos a despertar a Fleet. Estaba completamente despierto y no paraba de moverse por su cuarto. «Oye, quiero más chuletas», dijo. «¿Me las pueden servir?» Nos reíamos y le dijimos: «Ven a cambiarte, los ponis estarán aquí dentro de un minuto». «Está bien», dijo Fleet. «Iré cuando me haya comido las chuletas casi crudas, recuerda». Parecía hablar muy en serio. Eran las 4 y habíamos desayunado a la 1, y sin embargo durante un buen rato siguió pidiendo las chuletas casi crudas. Luego se puso la ropa de montar y salió a la galería. Su pony, la yegua no había sido capturada, no le dejaba acercarse. Los 3 caballos estaban imposibles de manejar, locos de miedo, y finalmente Fleet dijo que se quedaría en casa para comer algo. Strickland y yo nos fuimos a dar una vuelta a caballo, pensativos. Al pasar por el templo de Hanuman, el hombre de plata salió y chilló a nuestro paso. «No es uno de los sacerdotes habituales del templo», dijo Strickland. «Creo que me gustaría especialmente ponerle la mano encima». Galopamos sin ningún entusiasmo por el hipódromo aquella tarde. Los caballos parecían decaídos y se movían como si los hubieran agotado. «El pánico después del desayuno ha sido demasiado para ellos», dijo Strickland. Ese fue el único comentario que hizo en el resto del paseo. 1 o 2 veces, creo, soltó un juramento en voz baja, pero eso no contaba. Volvimos a las 7 cuando ya estaba oscuro y vimos que no había luz en el bungalow. «Vaya rufianes descuidados que están hechos mis sirvientes», dijo Strickland. Mi caballo se encabritó ante algo que había en el camino de coches y Fleet se levantó ante su belfo. «¿Qué estás haciendo ahí arrastrándote por el jardín?», dijo Strickland. Pero los 2 caballos se encabritaron y casi nos tiran al suelo. Desmontamos cerca de las caballerizas y volvimos junto a Fleet, que andaba a 4 patas bajo los macizos de naranjos. «¿Qué demonios te pasa?», dijo Strickland. «Nada, nada en absoluto», dijo Fleet, hablando muy deprisa y con voz poco clara. «He estado trabajando en el jardín herborizando, ya sabes. El olor de la tierra es delicioso. Creo que voy a dar un paseo, un largo paseo que dure toda la noche». Y entonces vi que había algo excesivamente fuera de lugar en alguna parte, y le dije a Strickland: «No voy a salir a cenar». «Que Dios te bendiga», dijo Strickland. «Vamos, Fleet, levántate, vas a coger fiebre ahí. Ven a cenar y encendamos las lámparas. Cenaremos todos en casa». Fleet se levantó a regañadientes y dijo: sin lámparas, se está mucho mejor aquí. Cenemos fuera y tomemos más chuletas, muchas y además casi crudas, llenas de sangre y cartílagos. Hay que decir que una noche de diciembre en el norte de la India es tremendamente fría, y la proposición de Fleet era propia de un maníaco. «Entra», dijo Strickland con firmeza, «entra al momento». Fleet vino y cuando trajeron las lámparas vimos que estaba literalmente cubierto de porquería de la cabeza a los pies. Debía de haberse arrastrado por el suelo del jardín. Se apartó de la luz y se fue a su cuarto. Era horrible mirarle a los ojos. Tenían por detrás, no por dentro, si me comprenden ustedes, una luz verde, y le colgaba el labio inferior. Strickland dijo: «Vamos a tener problemas, grandes problemas esta noche. No te quites la ropa de montar». Esperamos y esperamos hasta que volviera Fleet y entre tanto pedimos la cena. Le oíamos moverse en su habitación, pero no había luz en ella. Entonces surgió de la habitación el aullido prolongado de un lobo. La gente habla y escribe con ligereza de que se le hiela la sangre en las venas y se le ponen los pelos de punta y cosas de ese tipo. Ambas sensaciones son demasiado horribles para tomarlas a la ligera. Se me paró el corazón como si lo hubieran atravesado con un cuchillo y Strickland se puso tan blanco como el mantel. El aullido se repitió y le contestó otro aullido desde los campos lejanos. Esa fue la gota dorada que colmó el vaso del horror. Strickland corrió al cuarto de Fleet. Yo le seguí y le descubrimos saliendo por la ventana. Del fondo de su garganta salían ruidos bestiales. No pudo respondernos cuando le gritamos. Escupió.
No recuerdo del todo lo que siguió, pero creo que Strickland tuvo que dejarle inconsciente de un golpe con el largo sacabotas, porque si no, nunca hubiera sido yo capaz de sentarme en su tórax. Fleet no podía hablar, solo podía gruñir, y los gruñidos eran los de un lobo, no los de un hombre. El espíritu humano debía de haber estado cediendo terreno durante todo el día y había muerto con el crepúsculo. Estábamos tratando con una bestia que en tiempos había sido Fleet. El asunto estaba más allá de cualquier experiencia humana y racional. Yo traté de decir hidrofobia, pero la palabra no me salía porque sabía que era una mentira. Atamos a aquella bestia con las correas de cuero de la cuerda del punka y le amarramos de manos y pies y le amordazamos con un calzador de hueso, que es una mordaza muy eficaz si sabes cómo utilizarlo. Luego lo llevamos al comedor y enviamos a un hombre a buscar a Dumois, el médico, para que le dijera que viniera al instante. Después de despachar al mensajero y de recuperar el aliento, Strickland dijo: «No va a servir de nada, no es un asunto que pueda arreglar la medicina». Yo también supe que decía la verdad. La cabeza de la bestia estaba libre y la movía de un lado a otro sin parar. Cualquiera que hubiera entrado en la habitación habría creído que estábamos curtiendo la piel de un lobo. Era el accesorio más repugnante de todos. Strickland, con la barbilla apoyada en el puño, observaba a la bestia, que se movía como loca en el suelo, pero no decía nada. La camisa se le había desgarrado en el forcejeo y se le veía la roseta negra del costado izquierdo. Sobresalía como una ampolla. En el silencio de la espera, oímos algo en el exterior que chillaba como una nutria hembra. Ambos nos pusimos de pie y yo respondo por mí, no por Strickland. Enfermamos. Real y físicamente enfermamos. Nos dijimos, como los hombres de Pinafore, que era el gato. Dumois llegó y nunca he visto a un hombre tan poco profesionalmente conmovido. Dijo que era un caso desgarrador de hidrofobia y que no se podía hacer nada. Al menos las posibles medidas paliativas no harían sino prolongar la agonía. La bestia echaba espuma por la boca. Fleet, le dijimos a Dumois, había sido mordido por perros en 1 o 2 ocasiones. Cualquier hombre que tenga media docena de terriers debe esperar algún que otro mordisco. Dumois no podía ayudar en nada. Solo podía certificar que Fleet estaba muriendo de hidrofobia. Para entonces la bestia aullaba, porque había conseguido escupir el calzador. Dumois dijo que estaba presto a certificar la causa de la muerte y que el fin era seguro. Se trataba de un buen hombre y se ofreció a quedarse con nosotros. Pero Strickland rehusó su amable ofrecimiento. No quería envenenarle el año nuevo. Tan solo le rogaba que no hiciera pública la causa real de la muerte de Fleet. Y Dumois se marchó con su profunda agitación. Y tan pronto como se alejó el ruido de las ruedas del carro, Strickland me contó en un susurro sus sospechas. Eran tan demencialmente improbables que no se atrevía a decirlas en voz alta, y yo, que participaba de todas las creencias de Strickland, estaba tan avergonzado de ellas que fingí incredulidad. Incluso si el hombre de plata hubiera embrujado a Fleet por contaminar la imagen de Hanuman, el castigo no se hubiera podido producir tan pronto. Mientras yo murmuraba estas palabras, el grito volvió a oírse fuera y la bestia entró en tal paroxismo de forcejeos que tuvimos miedo de que las ligaduras que lo sujetaban cediesen. «Mira», dijo Strickland, «a la 6ª vez que esto suceda, tomaré la ley en mis manos. Te ordeno que me ayudes». Se fue a su cuarto y volvió al cabo de unos minutos con los cañones de una vieja escopeta, un trozo de sedal, una cuerda bastante gruesa y el bastidor de madera de su cama. Yo le informé de que las convulsiones se habían producido 2 segundos después de cada grito y de que la bestia estaba perceptiblemente cada vez más débil. Strickland murmuró: «Pero no puede quitarle la vida, no puede quitarle la vida». Yo dije, sabiendo que arguía conmigo mismo: «Puede que sea un gato, tiene que ser un gato. Si el hombre de plata es el responsable, ¿cómo es que se atreve a venir por aquí?» Strickland atizó los leños de la chimenea, puso los cañones de la escopeta entre las ascuas, extendió el bramante sobre la mesa y rompió un bastón en 2. Había una yarda de sedal, tripa cubierta de alambre de la que se usa para la pesca del mashier,
y ató los dos extremos en un lazo. Y entonces dijo: ¿cómo podemos capturarle? Debemos cogerle vivo e ileso. Yo dije que debíamos confiar en la providencia y salir silenciosamente con los mazos de polo a apostarnos entre los arbustos, delante de la casa. Era evidente que el hombre o animal que producía el grito se movía alrededor de la casa con la regularidad de un centinela nocturno. Podíamos esperar en los matorrales hasta que pasara y darle el golpe entonces. Strickland aceptó esta sugerencia y nos deslizamos al exterior por la ventana de un cuarto de baño hasta la galería delantera, y de allí atravesamos el camino de coches hasta los matorrales. A la luz de la luna vimos al leproso, que se acercaba desde la esquina de la casa. Iba totalmente desnudo y de cuando en cuando maullaba y se paraba a bailar con su sombra. Era un espectáculo poco atractivo, y al pensar en el pobre Fleet, llevado a tal degradación por una criatura tan espantosa, dejé de lado mis vacilaciones y decidí ayudar a Strickland. Desde los cañones calentados de las escopetas hasta el lazo de bramante, desde las entrañas a la cabeza y vuelta a empezar con todas las torturas que fueran necesarias. El leproso se detuvo un momento en el porche delantero y saltamos sobre él con los mazos. Era extraordinariamente fuerte y temimos que pudiera escapar o que acabara con una herida fatal antes de que lo cogiéramos. Teníamos la idea de que los leprosos eran criaturas frágiles, pero esto resultó ser incorrecto. Strickland le dio un golpe en las piernas para hacerlo caer y yo le puse el pie en el cuello. Maullaba espantosamente e incluso a través de mis botas de montar sentí que su carne no era la carne de un hombre limpio. Nos golpeó con los muñones de sus manos y sus pies. Le hicimos el lazo del perro. Se lo pasamos por debajo de las axilas y lo arrastramos así al salón y de allí al comedor donde yacía la bestia. Allí lo atamos con las correas de un baúl. No intentó escaparse, pero no dejó de maullar. Cuando le pusimos frente a la bestia, la escena resultó indescriptible. La bestia se dobló de espaldas en un arco perfecto, como si la hubieran envenenado con estricnina, y gemía de la forma más despiadada. También ocurrieron varias cosas más, pero no pueden ser consignadas aquí. Creo que yo tenía razón, dijo Strickland. Ahora le rogaremos que cure este caso. Pero el leproso se limitaba a maullar. Strickland se envolvió la mano con una toalla y sacó los cañones del fuego. Yo puse la mitad del bastón roto en el lazo del sedal y até al leproso cómodamente al bastidor de la cama de Strickland. Ahora entiendo cómo hombres y mujeres y también niños pueden soportar ver quemar viva a una bruja, porque la bestia gemía en el suelo y aunque el hombre de plata no tenía rostro, se veían los sentimientos horribles que pasan a través de la lápida que ocupaba el lugar de su cara, con la misma exactitud con la que olas de calor recorren un hierro candente, con cañones de escopetas, por ejemplo. Strickland se tapó los ojos con la mano por un momento y empezamos a trabajar. Esta parte no se puede imprimir. Comenzaba a apuntar el alba cuando el leproso habló. Sus maullidos no habían sido satisfactorios hasta ese momento. La bestia se había desmayado de agotamiento y la casa estaba muy silenciosa. Liberamos al leproso y le dijimos que se llevara al espíritu maligno. Reptó hasta la bestia y le puso la mano en el costado izquierdo. Eso fue todo. Luego cayó de bruces y gimoteó, conteniendo la respiración mientras lo hacía. Nosotros observábamos el rostro de la bestia y vimos el alma de Fleet volviendo a sus ojos. Entonces brotó el sudor en su frente y los ojos, eran ojos humanos, se cerraron. Esperamos una hora y Fleet seguía durmiendo. Le llevamos a su habitación, pedimos al leproso que se fuera y le regalamos el bastidor de la cama y la sábana para que cubriera su desnudez, los guantes y las toallas con las que le habíamos tocado y la fusta que había rodeado su cuerpo. Se echó la sábana por encima y salió a la mañana sin hablar ni maullar. Strickland se secó la cara y se sentó. Un gong nocturno lejos en la ciudad dio las 7. Exactamente 24 horas, dijo Strickland. Y he hecho lo suficiente para asegurarme de que me echen del servicio, además de una residencia permanente en un asilo para locos peligrosos. ¿Crees que estamos despiertos? El cañón candente de la escopeta se había caído al suelo
y estaba chamuscando la alfombra. El olor era totalmente real. Aquella mañana a las 11 fuimos juntos a despertar a Fleet. Miramos y vimos que la negra roseta de leopardo le había desaparecido del pecho. Estaba muy soñoliento y cansado, pero en cuanto nos vio, dijo: «Oh, maldita sea, amigos, feliz año nuevo. Nunca mezclen las bebidas. Estoy medio muerto». «Gracias por tu amabilidad, pero estás fuera del tiempo», dijo Strickland. «Hoy es día 2. Has dormido 24 horas bien cumplidas». La puerta se abrió y el pequeño Dumois asomó la cabeza. Había venido a pie y se figuraba que estaban amortajando a Fleet. «He traído una enfermera conmigo», dijo Dumois. «Supongo que puede entrar para hacer lo necesario». «No faltaba más», dijo Fleet jovialmente, incorporándose en la cama. «Haga entrar a sus enfermeras». Dumois se quedó de piedra. Strickland le sacó del cuarto y le explicó que debía haber alguna equivocación en el diagnóstico. Dumois siguió mudo y abandonó la casa a toda prisa. Consideraba que habían atentado contra su reputación y se inclinaba a considerar su restablecimiento como una cuestión personal. Strickland también salió. Al volver dijo que había ido al templo de Hanuman a reparar la contaminación del dios, y le habían asegurado solemnemente que ningún hombre blanco había tocado el ídolo, y que él era la encarnación de todas las virtudes, bajo el encanto de una ilusión. «¿Qué piensas?», dijo Strickland. Y yo dije: «Hay más cosas». Pero Strickland odia esa cita. Dice que la he utilizado tanto que la he dejado sin sentido. Ocurrió otra cosa curiosa que me asustó tanto como todos los trabajos de la noche. Cuando Fleet se hubo vestido, entró en el comedor y husmeó en el aire. Tenía el extraño tic de mover la nariz cuando olfateaba. «¡Qué horrible olor a perro hay aquí!». «Deberías tener más cuidado con esos terriers tuyos, Strickland. Prueba con azufre». Pero Strickland no contestó. Cogió el respaldo de una silla y, sin previo aviso, le entró un ataque de histeria. Es terrible ver a un hombre fuerte presa de la histeria. Y entonces se me ocurrió pensar que habíamos luchado con el hombre de plata por el alma de Fleet y en aquella habitación, y que nos habíamos deshonrado para siempre como ingleses. Y me reí y jadeé y gruñí tan desvergonzadamente como Strickland, y Fleet pensó que los dos nos habíamos vuelto locos. Nunca le dijimos lo que habíamos hecho. Años más tarde, cuando Strickland ya se había casado y era un piadoso miembro de la sociedad, cumplidor de sus deberes religiosos, para contentar a su mujer, pasamos revista al incidente desapasionadamente y Strickland sugirió que lo hiciera público. No comprendo muy bien cómo podría esta medida aclarar el misterio porque, en primer lugar, nadie se va a creer una historia desagradable y, en segundo lugar, es bien sabido por todo hombre que esté en sus cabales que los dioses de los paganos son de bronce y piedra, y que cualquier intento de considerarlos de otro modo está justamente condenado.